Dame un café con la palabra. El día de hoy, lunes 3 de agosto del 2026. Bienvenidos a este espacio en el que podemos reflexionar en la palabra de Dios. Es un tiempo maravilloso que el Señor nos regala y hablemos sobre la gloria de Dios regresa al templo. En el libro de Ezequiel capítulo 43 versículos del 1 al 5 dice la palabra de Dios. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La verdadera restauración comienza cuando la presencia gloriosa de Dios ocupa nuevamente el lugar central entre su pueblo. Uno de los momentos más trágicos en el libro de Ezequiel ocurrió cuando la gloria de Jehová abandonó el templo. Lo leemos en Ezequiel capítulos 10 y 11. Ella, salida, simboliza el juicio de Dios sobre un pueblo rebelde e idólatra. Ahora, en Ezequiel 43, ocurre el momento esperado. La gloria del Dios viviente vuelve al templo. Este pasaje no habla simplemente de un edificio como el templo. Revela el propósito eterno del Dios viviente, de Dios, de habitar en medio de un pueblo santo. Este capítulo anticipa el cumplimiento futuro del reino milenial cuando la presencia visible de Dios llenará nuevamente el templo prometido. Este texto expresa el triunfo de la santidad divina sobre el pecado humano. Ezequiel profetiza entre los cautivos en Babilonia aproximadamente en los años 593 y 571 antes de Cristo. Los capítulos 40 al 48 describen la visión del templo futuro. Israel había perdido Jerusalén, el templo, el sacerdocio, la presencia manifiesta de Dios. Pero Dios promete restaurarlo todo. Esta restauración demuestra que el pacto de Dios no depende de la fidelidad del hombre, sino de su gracia soberana. Para un judío del exilio, el templo era mucho más que un edificio. Representaba la presencia de Jehová, el perdón, la adoración, la comunión con Dios. Ver regresar la gloria significaba que Dios no había abandonado definitivamente a su pueblo. Existe un movimiento impresionante en la Biblia. En Génesis, Dios caminaba con Adán. En Éxodo llena el tabernáculo. En Primera de Reyes llena el templo de Salomón. En Ezequiel abandona el templo por causa del pecado. En Ezequiel 43 vuelve. En Juan 1:14 la gloria viene en Cristo. En Hechos 2 mora en la iglesia mediante el Espíritu Santo. En Apocalipsis 21 la gloria llena nuevamente Jerusalén para siempre. Toda la historia bíblica apunta a la presencia permanente de Dios con su pueblo. Pero veamos, en primer lugar, la gloria vuelve desde Oriente. Y dice el texto, la gloria del Dios de Israel venía del Oriente. El Oriente, en Ezequiel 11:23, la gloria salió hacia el monte de los olivos al oriente.
Ahora regresa por la misma dirección en la que salió. Esto enseña que Dios restaura aquello que el pecado había perdido. La gloria, o esta palabra gloria, en el hebreo, kabod, significa peso, honor, majestad, magnificencia, presencia manifiesta. Es la presencia manifiesta de Dios, la gloria. No es solamente un brillo, es la manifestación visible de la presencia divina. La palabra o la frase sonido de muchas aguas expresa autoridad irresistible. La misma descripción aparece en Apocalipsis 1, Apocalipsis 14, Apocalipsis 19. La voz del Rey domina toda la creación. Cuando Dios llega, toda autoridad humana queda reducida a silencio. La gloria de Dios es la manifestación visible de su naturaleza perfecta, donde su gloria habita, su santidad gobierna. La gloria de Dios regresa con poder, la iniciativa divina, la majestad de su presencia, el llamado al arrepentimiento. En segundo lugar, la gloria llena toda la tierra. Y dice el texto, la tierra resplandecía. La presencia de Dios transforma completamente el escenario. No existe oscuridad donde Dios manifiesta su gloria. Hoy se habla de la gloria de Dios en cualquier sentido, no bíblico y no en este contexto. La teología, o en teología, la gloria de Dios siempre revela su santidad, su poder, su soberanía. Estos tres aspectos deben estar manifiestos cuando hablamos de la gloria de Dios y no simplemente decir la gloria de Dios si no hay santidad, si no hay reverencia a Dios. No existe verdadera adoración sin una visión elevada de Dios. Diríamos, el centro de la adoración nunca es el hombre, sino la gloria divina. Y ver lamentablemente hoy en el mover, diríamos, práctico de congregaciones, el hombre ha tomado relevancia y todo se hace en favor del hombre. La música tiene que agradar al hombre, la prédica tiene que agradar al hombre, tiene que hacerle sentir bien. Se ha cambiado. Esa, la adoración, cuando hablamos de un tiempo de adoración a Dios, tiene que ser la gloria divina, la que pues es el centro de esa adoración. La gloria de Dios confirma su fidelidad. El mismo Dios que juzga, restaura. La inmutabilidad del Señor, la esperanza del pacto. En tercer lugar, la visión confirma la fidelidad de Dios. Ezequiel reconoce inmediatamente aquella gloria. Es la misma que vio junto al río Quebar durante la salida del templo en los capítulos 10 y 11. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que juzga es el mismo Dios que restaura. Las circunstancias cambian, los imperios caen, la iglesia puede debilitarse o la congregación puede debilitarse, pero Dios permanece inmutable. Dios siempre está en control. La misericordia de Dios nunca contradice su santidad. Más bien, su gracia brilla con mayor intensidad porque procede de un Dios infinitamente santo. No confundamos. Muchas veces creemos que la misericordia de Dios alcahuetea el pecado. Eso no es así. La misericordia de Dios nunca va en contra de la santidad. En cuarto lugar, la respuesta correcta es la adoración. Y dice el texto, caí sobre mi rostro. Siempre que alguien contempla verdaderamente la gloria divina, ocurre lo mismo. Isaías decía, ay de mí. Daniel perdió sus fuerzas. Juan cayó como muerto.
Ezequiel cae sobre su rostro. La verdadera adoración siempre produce humildad y postrarse a los pies de ese Dios Santo Jesucristo. Hoy existe mucha emoción religiosa sin reverencia, pero quien realmente contempla la santidad de Dios reconoce inmediatamente su pequeñez. Cada vez que más conocemos al Señor, nos vamos a sentir más y más pequeños, porque miramos su santidad y vemos nuestra inmundicia. En quinto lugar, el Espíritu introduce al profeta. La gloria entra, el Espíritu levanta al profeta y la casa se llena completamente. Aquí aparecen juntas las tres personas divinas reveladas progresivamente en la Escritura. La gloria del Padre, la obra del Espíritu y la anticipación del Mesías, que manifestará perfectamente esa gloria. La palabra gloria, kabod, proviene del verbo ser pesado o ser probado. Describe aquello que posee importancia absoluta. La gloria de Dios es su incomparable excelencia. La palabra espíritu, ruaj, en el hebreo, puede significar viento, aliento o espíritu. Aquí enfatiza la obra soberana del Espíritu Santo, conduciendo al profeta hacia la presencia divina. Llenó, la palabra llenó, malé, significa llenar completamente. No quedó ningún espacio vacío. Toda la casa pertenece a Dios. Dios nunca abandona definitivamente a su pueblo, al pueblo de su pacto. El juicio tiene un propósito redentor. La, diríamos, la presencia de Dios exige santidad. No puede convivir con la idolatría y con la inmundicia del pecado. Por eso es que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento para ser limpiados con la sangre de Cristo Jesús y quedamos como blanca lana, santidad. La restauración siempre comienza con la presencia de Dios. Antes de restaurar la nación, Dios restaura su comunión. Y de igual manera, cuando una persona peca, el Espíritu Santo les lleva al arrepentimiento, queda limpio de pecado y restaura la comunión con Dios. Toda verdadera adoración gira alrededor de la gloria divina. El hombre no ocupa el centro, Dios ocupa el centro. La gloria de Dios transforma a su pueblo, produce adoración reverente, llena completamente su casa, capacita por medio del Espíritu para vivir en santidad. Después de un gran incendio forestal, durante meses el terreno permanece oscuro y sin vida. Sin embargo, cuando llegan las lluvias, pequeños brotes verdes comienzan a surgir entre las cenizas. Lo que parecía muerto empieza a vivir nuevamente. Así ocurrió con Israel. El pecado había dejado a la nación espiritualmente devastada, pero cuando la gloria de Dios regresó, la esperanza volvió con ella. La restauración no comenzó con nuevos muros, sino con la presencia del Señor. Ningún programa puede sustituir a la presencia de Dios. Una congregación debe buscar la gloria de Dios antes que el éxito visible. El pecado entristece la comunión con Dios, pero el arrepentimiento sincero abre el camino para disfrutar nuevamente de su presencia. El ministerio verdadero no depende del carisma humano, sino de vivir bajo la autoridad y la santidad de Dios. La adoración auténtica
comienza con una visión elevada de la santidad de Dios y una comprensión humilde de la pecaminosidad del hombre. Cuando Dios se acerca, el alma encuentra su verdadero hogar. Fuera de su presencia no existe descanso duradero. El mayor problema de la Iglesia nunca es la falta de métodos, sino la falta de una conciencia viva de la presencia de Dios. Dios mora en el corazón del convertido, del nuevo nacido, pero muchas veces no tenemos esa conciencia de quién es Dios en nosotros. En este texto de Ezequiel 43 del 1 al 5, Dios proclama, o el texto proclama, que el Dios que juzga es también el Dios que restaura. La gloria que había partido a causa del pecado regresa por iniciativa soberana del Señor, no porque el hombre haya hecho algo, y de esta revela su fidelidad al pacto y a su propósito de habitar entre su pueblo. Para el creyente del Nuevo Testamento, esta visión encuentra un anticipo de Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, como lo leemos en Hebreos 1:3, y en la morada del Espíritu Santo en la iglesia, porque somos el templo del Señor, y cuando una persona se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Sin embargo, también apunta al cumplimiento futuro, cuando la presencia de Dios llenará plenamente su reino y finalmente la nueva Jerusalén, donde el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21, 20, versículos 22 al 23. Qué glorioso y qué maravilloso es ver este texto. Y les invito a reflexionar sobre el mismo, a meditar sobre este texto. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.